Contado por el neuropediatra, episodio 9 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada, lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Una adulta con TDAH diagnosticada a los 43 años, madre de un chico con TDAH de 17 años diagnosticado a los 5, es la persona que te traigo hoy para que te cuente su experiencia. ¿Te interesa, verdad? Hola, bienvenido a una nueva edición de Contado por el neuropediatra. Llevo mucho tiempo viendo esto cada día en mi consulta. Viene una familia con un chico para valoración por sospecha de TDAH y, como siempre, recogemos todos los cuestionarios que tenemos definidos en nuestro protocolo y los informes que haya de otras valoraciones, otras terapias o lo que sea por adelantado. Cuando tenemos la entrevista en la consulta, le pregunto a la familia por varios aspectos específicos y aprovechamos para conocer de primera mano la historia completa del caso. Hago las pruebas y les explico todo, los resultados, la relación entre estos resultados y los síntomas, el porqué del TDAH y todo lo demás. Pues en la inmensa mayoría de los casos, algunos, cuando no los dos padres, me dicen la misma frase. Mira, Manuel, mientras contestaba las preguntas me sentía súper identificada con mi hijo. Y ahora que me has explicado todo esto, tengo clarísimo que yo también tengo lo mismo que él. Pues para que entiendas esta situación y aprendas de la experiencia de quien lo vive y, bueno, ya ha pasado ese paso, ha dado ese paso de tener un diagnóstico, te traigo esta experiencia hecha entrevista. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del podcast Contado por el neuropediatra, que sabéis que también estamos haciendo estas entrevistas en el podcast que serán publicadas en nuestro canal de YouTube, El Neuropediatra. Y además de tener entrevistas con profesionales del sector del neurodesarrollo, sanitario, educativo, sabéis que hemos tenido también personas implicadas en el proceso, afectados de dislexia como Elena Betés, abogados que se han especializado en ciberacoso, en acoso escolar y en derecho educativo. Es decir, tenemos un poco de todo, pero nos faltaba todavía lo que eran las entrevistas a las personas que se ven más afectadas por este proceso, porque Elena Betés, hablamos de su dislexia, hablamos de un problema en la infancia que ya había superado, pero hoy vamos a entrevistar a Luisa, que es una persona, iba a decir una persona adulta, esto parece un poco de broma, pero es que explicado en nuestra consulta, pues sí, vemos niños, vemos adolescentes y vemos adultos, y el ejemplo de hoy era precisamente el de hablar de una persona adulta con TDAH que ha sido diagnosticada en la edad adulta y que además, iba a decir por casualidades, no, al final esto tiene, como sabéis, su base genética y demás, pero tiene un hijo también diagnosticado de TDAH con una larga trayectoria, porque su hijo, si no me equivoco, estuvo diagnosticado con 7 años y ahora tiene más o menos, con 5, perdón, y tiene más o menos 17, así que le vamos a preguntar cosas sobre qué vivió, cómo ha vivido el proceso de su hijo, cómo ha vivido su proceso y, entre otras cosas, algo que creo que también es muy interesante, ¿qué le llevó a crear una cuenta en Instagram que se llama Vivir con un TDAH, que lleva por 4.000 seguidores, en la que cuenta su día a día y en la que nos cuenta situaciones características del día a día de una persona con TDAH adulta y, bueno, cosas que creo que son muy ilustrativas y que a todos nosotros seguros que nos resulta de gran utilidad. Así que, Luisa, muchas gracias por estar hoy en esta entrevista. Testimonios como el tuyo y el de todos los que van a seguir participando, pacientes de mi consulta, padres y demás, creo que es muy interesante y muy importante para no solo divulgar, hacer visible y demás, sino para que las personas se sientan reconocidas y dejen de
dudar sobre sus diagnósticos, sobre sus dificultades y de tener miedo a plantearse que puede haber un problema. Así que muchas gracias y espero que en esta entrevista nos lo pasemos, te lo pases tú igual que me lo paso yo de bien y como nos lo hemos pasado en todas las que hemos hecho hasta la fecha. Bueno, primero darte a ti las gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí otra vez contigo porque ya hemos hecho algún directo con la Brújula Naranja. Y bueno, para mí es un honor estar porque creo que es súper importante la visibilidad a este trastorno. Es un trastorno que está muy escondido para la sociedad, la sociedad todavía no cree en él y esto hace mucho daño a los afectados, tanto en edad infantil, adolescente, incluso en la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ello cuando quieras. Muchísimas gracias por contar conmigo. Vamos a ello. Me has quitado la expresión. Mira, yo siempre lo cuento, Cristi me prepara un resumen de guión que te debería haber pasado y que esta vez no te ha pasado, pero bueno, son preguntas específicas sobre la situación, es la experiencia. Y lo primero que hemos definido a la hora de desarrollar ese guión es qué fue lo que, teniendo en cuenta que el diagnóstico se realizó, si no me equivoco, alrededor de los 45 años, ¿qué fue, en tu caso, lo que te llevó a plantearte esta situación después de que tu hijo ya llevaba una larga evolución con ese diagnóstico? Eso evidentemente puede hacer sospechar, pero ¿en qué momento, por qué llegas a plantearte la necesidad de realizar una valoración, de establecer una sospecha de diagnóstico por tu parte y de pedir una valoración de sospecha de TDAH, establecer un diagnóstico y ya después hablaremos de si un tratamiento y demás? Bueno, pues mira, es un poco largo, pero voy a intentar ser breve, ¿vale? Porque vamos a ver, primeramente... Alárgate todo lo que quieras, no hay prisa ninguna. Vale, mira, desde que mi hijo fue diagnosticado, como bien has dicho antes, con 5 años, todo el mundo decía, es igual que su padre, no para quieto, es un traste, es un travieso, es igual que su padre. Entonces, con él es igual que su padre, yo le sacaba, cuando fue diagnosticado, yo decía, esto lo he heredado de ti, porque no para quieto, porque tiene ideas de bombero, porque siempre anda en las alturas, porque, o sea, es que es igual que tú, es que lo dice todo el mundo. Entonces yo le achacaba a él, ¿no? Ahora, con el tiempo, a través de mi diagnóstico, yo me empecé a identificar con él, con el déficit de atención, con los problemas en la escuela sobre todo, porque me contaba cosas que le pasaban en la escuela y yo decía, ostras, si eso me pasaba a mí. Que me suena, ¿no? Que me suena eso de cuando yo era pequeño. Yo creo que fue a raíz cuando empecé a comprender más a mi hijo, pues eso, que siempre se le olvidaban los libros en clase, que cuando traía los libros no traía la agenda, que cuando traía la agenda no traía los libros, que cuando traía todo no se acordaba de lo que había que hacer y no se había enterado de cómo se hacía. No sé, un poco eso. Luego a la hora de los exámenes que mi hijo, a ver, contando que no es de los que le gusta estudiar, como me pasó a mí, las cosas como son, cuando estudiaba veías que dedicaba horas estudiando y que luego al final eran resultados nefastos, o sea, como... Y mira, yo es una cosa que aún el otro día, yo hablo del otro día y fue hace un año y medio, pero bueno, sí. Allá atrás, hablando con mi abuela, que ya falleció el año pasado, mi abuela le decía a Lucas, es que tu madre en el cole era igual que tú. Me acuerdo una vez un examen que estuvo 2 horas estudiando por la mañana, luego estuvo 3 por la tarde, por la mañana la levanté, se sabía todo de pe a pa, de punta a coma, todo. Y a los 2 días me llama la monja diciendo que ha sacado un 0. ¿Qué pasaba? Yo llegaba a los exámenes y era como que me quedaba bloqueada, o sea, yo me ponía a leer las preguntas y yo no sé lo que me pasaba, pero no sabía contestarlas. O sea, era una sensación, es que aún a día de hoy no las sé explicar, porque era como que me quedaba bloqueada, como que no me acordaba de nada, aun sabiendo lo que me estaban preguntando. A veces sí que es cierto que no entendía la pregunta, ¿vale? Pero sí que es cierto que la mayor parte de las veces era como, ¿y yo aquí qué tengo que contestar? Si yo esto me lo sé, pero ¿cómo lo contesto? No sabía contestarlo. ¿Cómo empiezo yo esto, no? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo lo organizo en mi cabeza? Sí. Entonces, bueno, pues a raíz de eso, de los problemas que empecé a ver con él, me empecé, como dicen, un espejo, ¿no? Como fue retroceder en el tiempo en muchos aspectos. Mi hijo pasó por
por un protocolo de acoso escolar en su contra, donde fue se descubrió que fue el acosado, no el acosador. Yo vi también que en mi infancia también sufrí bullying. Luego, pues, empiezas a identificar tantas cosas y empatizar tanto con lo que le está pasando que dices, ostras, aquí está pasando algo. Entonces, bueno, ahí ya De empiezas hecho, a... perdona que te interrumpa, porque esto es algo muy característico cuando se le achaca. A lo mejor que el chico se parece a uno de los padres y muchas veces uno no se plantea que el TDAH, aun teniendo esa base hereditaria, no tiene por qué ser exactamente igual que el del padre o la madre que también puede tener TDAH. Es decir, hay padres con TDAH hiperactivos con niños inatentos y viceversa. Hay padres con un TDAH leve y un hijo con un TDAH como la copa de un pino y al revés, con lo que muchas veces te ayuda esa información previa, pero otras veces te descoloca porque crees que por el hecho de que tu hijo sea así, tu TDAH, si lo tuvieras, tendría que ser igual. Y a veces no es así, ¿no? Entonces te descoloca un poco esa situación. Claro, yo por eso yo le achacaba a mi marido por todo esto de la hiperactividad. Y bueno, a día de hoy, después de llevar, pues eso, una larga trayectoria con el TDAH de mi hijo, que ya son 12 años, y ahora achacándolo a mí, que ya tengo 48 años y ya llevo 3 años de diagnóstico, y pues ahora lo achaco y digo, es que ahora entiendo toda mi vida. O sea, es como que de repente ha sido un cambio brutal. Bueno, yo empecé, para poder ayudar a mi hijo, empecé a hacer un cambio en mí brutal. Yo miro años para atrás, te estoy hablando de 5 años para atrás, y no me conozco. Mentalmente es como si hubiese madurado en estos 5 años todo lo que no me ha durado toda mi vida. O sea, ha sido algo brutal, y todo por ayudar a mi hijo. Pues eso, he trabajado mucho en mi infancia a raíz de todo esto, para intentar descubrir por qué me pasaban estas cosas, que haya cosas que todavía no le encuentro sentido ni le encontraré, ¿no? Porque, como digo yo, han pasado ya muchos años y no podemos dar marcha atrás en el tiempo. Pero sí, ahora doy sentido a muchas cosas de las que me pasan, y a día de hoy me río de lo que me pasa. Porque, como digo yo, la gente cuando me lo dice me dice, no te etiquetes. Y digo, pero si es que no es una etiqueta, si es que es la realidad, soy un desastre con patas. El problema no es etiquetarse, el problema es etiquetarse mal. Y cuando alguien que tiene TDAH no se detecta que lo tiene, o cuando alguien que lo tiene se le dice que tiene otra cosa. Famosa Claro. ansiedad, depresión Sí. de los adultos. No, bueno, en fin, Sí, se puede sí. hablar aquí mucho, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso desde esa sospecha de verte identificada hasta tener el diagnóstico? Pues mira, el proceso fue lento porque yo, aunque lo estaba sospechando, yo quería tener una ciencia, o sea, un diagnóstico seguro. Y en la Seguridad Social yo les contaba a mí lo que me pasaba, y me acuerdo con 32, 33 años, era Lucas pequeño, yo fui a mi médico de cabecera con mucha preocupación, diciéndole que si sería posible que a mi edad pudiese tener Alzheimer, porque era como una, ¿cómo decirte? Una sensación de que Incapacidad. todo se me olvidaba, de que no recordaba nada, perdía todo, no lo encontraba. Claro, ahí es cuando mi hijo, por así decirlo, empezaba a dar sus complicaciones. Con 3 años no paraba quieto, me tiraba todo, era retarme. Le recuerdo subido en la silla con un vaso, te lo tiro, y tirarlo al suelo. O sea, era un plan retador, pero que yo decía, pero ¿cómo con 3 años tú te me estás subiendo a Tiene la estos silla? huevos este niño, ¿verdad? Sí, no, de verdad, yo al principio decía, pero tú me estás vacilando. O sea, claro, yo no sabía, cuando le diagnosticaron, yo no tenía ni idea lo que era el TDAH. Para mí era algo desconocido por completo, pero por completo. Estuve muy perdida en ese tema. Entonces, bueno, pues gracias a Dios, con los 7 años de mi hijo llegó a mi vida la Fundación Ingada, que hoy este año cumple 10 años de vida. Y Y bueno, pues Elvira, sí. La Fundación Ingada tiene varias sucursales, por así decirlo, ¿no?, en todo Galicia. Yo soy de Orense, y aquí en Orense está Celia Domínguez, que es psicóloga de la Fundación, psicóloga clínica, especialista en TDAH, tanto en adulto como en niño, como en adolescente. Bueno, y gracias a ella empecé a hablar con ella, y bueno, pues como que era quiero hacer
o sea, tener el diagnóstico, pero otro como que me daba miedo, no sé por qué, tenía ahí una sensación de miedo y bueno, al final me lancé y me hizo varias pruebas, me hizo la prueba esta que tú sabrás mejor de las gafas virtual en un... El acuario. El acuario, exactamente. Me hizo esa prueba, luego me hizo muchísimos test. Yo no sé si contesté igual en todos los días que fui, unas 2000 preguntas, vaya, porque fue impresionante. Y bueno, pues tras 5 sesiones de pruebas y una cosa y otra, pues ahí está mi diagnóstico, sobre todo, pues eso, atencional. No tanto hiperactivo, pero sí atencional, que como digo yo, mi hiperactividad es más mental. Es más de la cabeza, sí. ¿Y cómo te sientes desde que tienes ese diagnóstico? Digamos, ¿qué es lo que ha cambiado en tu vida desde entonces? Mira, cambiar no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. No, Ha cambiado. Quiero decir, a mí mi vida no me la ha cambiado porque sigo siendo la misma persona, pero ahora me entiendo mejor. Ahora no me preocupo cuando hago ciertas cosas que, como el otro día que eché la leche en el bote del café. En vez de echar el café en la leche, eché la leche en el café. Pues cosas que hago que otras veces me había martirizado diciendo, pero ¿qué haces? Es que eres tonta, es que no sé qué. Ahora no, ahora me entiendo y me río de ello incluso, ¿no? Luego, algo que me cuesta muchísimo es la organización del hogar, siempre lo he dicho, y ahí doy gracias a mi marido porque vuelvo a decir lo mismo. Mi marido algo tiene, está sin diagnosticar, pero la hiperactividad está ahí. Él no ha dado el paso, pero ahí está, ¿no? No, escucha, yo te lo digo, mi suegra tiene 83 años y a día de hoy te digo que si la atas a la pata de una mesa, se lleva la mesa. Porque no para. Y mi marido es igual. Mi marido trabaja en mantenimiento de la autovía y puede andar al día, pues igual 30 kilómetros. Y llega a casa y se va donde los padres. Vivimos en un pueblo, en una aldea aquí en Orense, y se va donde los padres a plantar patatas, a recoger remolacha, a los guisantes, a los tomates. No para. Y yo llego de trabajar y me tengo que sentar en el sofá porque estoy reventada. O sea, entonces, como... Y en relación a esto, porque me ha llamado la atención, ¿tú tienes algún tipo de tratamiento ahora, ya sea a nivel neuropsicológico o farmacológico? No, yo estoy con terapia de psicólogo, que me viene muy bien, las cosas como son. Como digo, yo me hace pensar muchísimo y eso me viene muy bien. Pero farmacológico no, porque fui con el diagnóstico que me hizo esta chica a la Seguridad Social y es que me da mucha rabia tener que decir esto en público, pero es que es la realidad. Yo estoy muy, muy quemada con la Seguridad Social porque aun yendo con un diagnóstico de una profesional, el psiquiatra cuando me vio el informe me dice, el TDAH en el adulto desaparece. Y yo me quedé descolocada, me mandó a psicología. En psicología, de hecho, lo conté en mi cuenta de Instagram porque me pareció nefasto. Cuando fui a psicología, poco más les quedó decirme que si mi hijo tenía TDAH era culpa mía de los problemas que me estaba dando porque no le había sabido dar una educación. Como culpándome a mí que yo no sabía tratarlo, que si ese ya llamaba a la Guardia Civil y le ponía las pilas a mi hijo. Bueno, unas cosas que yo te digo de ayudarte, te hicieron enormes juicios de valor, entre comillas. Muchísimo. Mira. Vas allí a pedir ayuda y te cuestionan como persona. Ya no como madre, como persona. Ay. Lo recuerdo y me emociona. Porque... Es frustrante. Oye, pero una pregunta. Bueno, arreglaremos eso. Hablaremos del tema del tratamiento porque después quiero hablar también sobre el tema del tratamiento en los niños y demás y vamos a preguntarte si quieres contestar la situación de tu hijo, pero serás consciente de que el tratamiento para adultos, o sea, el TDAH para adultos evidentemente existe y el que no se lo sepa, que se lo estudie o si no, que venga a este planeta y viva la vida y vea lo que realmente son los pacientes. Sí. Y el tratamiento farmacológico para el TDAH adulto está, o sea, no es que exista, es que hay indicación, vamos. Sí. Hay indicación de metilfenidato, hay indicación de lisdesanfetamina, hay indicación de atomoxetina, en fin, Dios mío.
Sí. Un poco frustrante. Vamos, un poco no, muy frustrante, evidentemente. Yo siempre lo he dicho, no sé cómo surgirá la medicación en mí, pero yo creo que me vendría muy bien para la hora de organizar mi día a día, que me cuesta tanto. Pues ya lo hablaremos y lo contaremos cómo te va, si te parece, porque esto yo pensaba que sí que estabas en tratamiento y esto me ha no, dejado muy chocado, porque, en fin, no. básicamente no te han dado la atención que necesitan en base a tus problemas de salud. Y eso es muy fuerte, pero es así. El tema es que estas cosas nos pasan en los adultos, pero ojo, porque también pasan en los niños, ¿eh? Sí, sí. No sé si fue fácil el diagnóstico de tu hijo y el tratamiento, pero ojo que a veces nos encontramos No, con retrasos a los diagnósticos en la sanidad pública, y esto no es porque sea ni pública ni privada, es por las luces y por la formación del pasa en lo profesional. privado. Perdona, pasa en lo privado también, yo soy consciente, pero bueno, como digo yo, muchos de nosotros no podemos permitirnos pagar una sanidad privada, las cosas como son. Entonces tiramos de la pública y yo pienso, Manuel, que está tan mal atendido todo este tema, ya no solo el tema del TDAH, sino la salud mental. Cómo, viendo lo que estamos viendo últimamente, cómo nos siguen, o sea, sigue sin haber remedios, o sea, soluciones a todos estos problemas, ¿no? A nuestros hijos que saben que necesitan unas terapias, que tengamos que pagarlas, porque la seguridad social no te las da. Ni te lo plantea, ¿no? Entonces, yo voy a psiquiatría con mi hijo cada 3 meses y ahora llevo una temporada, bueno, llevo desde agosto sin ir, retrasándome la consulta cada 2 por 3. Digo, esto es un cachondeo puro y duro. O sea, mi hijo necesita un seguimiento. A mi hijo, si le están haciendo daño las pastillas, el tratamiento que está tomando ahora, no lo sabemos. Yo estoy deseando, tengo consulta ahora el 28 otra vez, espero que no me la cambien, porque ya llevan cambiándola un montón de veces. Pero cuando vaya le voy a decir que mi hijo necesita un cambio de medicación porque ha pasado por unas etapas que, con tu permiso, no voy a comentar aquí por respeto a él, porque no lo voy a comentar, pero ha pasado por unos graves problemas en el que yo he tenido que cambiar al terapeuta que tenía, no cambiarle, sino que el terapeuta que tenía me ha dicho, mira, Luisa, yo quiero seguir trabajando con Lucas, pero sí que mi consejo es que vayas a una persona especializada en este tema en concreto, porque yo no le puedo ayudar, aquí se me escapa de las manos. Y ahora está con los terapeutas trabajando para poderle ayudar a solventar todos estos problemas que han surgido en este último año y medio que llevamos. Y bueno, pues desde que hemos cambiado las cosas van bastante mejor, pero bueno, yo sigo diciendo que la medicación que toma mi hijo se ha quedado ya pues obsoleta, que necesita más cantidad. Y la punta del pie, ¿verdad? Sí, sin duda, ¿eh? Mira, ahora después vamos a pasar a hablar de lo que es la maternidad teniendo TDAH y teniendo un hijo con TDAH, pero antes de acabar la parte tuya, ¿cómo te describirías tú? ¿Qué es lo que destacarías tú como característica diferencial del resto de personas? Ya sin tener en cuenta solo el TDAH, sino tu característica personal. ¿Qué es lo que te definiría y lo que te ha llevado a ti a, digamos, a alcanzar la situación en la que estás, para lo bueno, malo y regular? Pues mira, yo, para mí, una característica mía que tengo es que soy luchadora, que aunque muchas veces estoy así, tengo una energía en plan de alegría, por así decirlo, ¿no? Porque, como digo yo, mi frase en esta vida es: más vale una sonrisa triste que la tristeza de no saber sonreír, ¿no? Y entonces siempre procuro buscar una sonrisa al lado más oscuro, por así decirlo, ¿no? Entonces yo, para mí, eso es una característica que me ayuda muchísimo en el día a día. Soy una persona muy, muy sensible, me afectan las cosas muchísimo. Emocionalmente estoy siempre así, como por así decirlo, ¿no? Mira, te voy a interrumpir otra vez, que estas cosas me gusta aprovecharlas cuando salen el tema para comentarlas. Se habla mucho de los síntomas nucleares del TDAH. Yo lo defino, y esto es así, no es que lo defina yo, sino que es el resultado, que en el TDAH lo que hay es un problema de autocontrol. Y puede fallar el control de la atención, de los movimientos y de los impulsos, ¿vale? Esto se considera los síntomas nucleares, pero la gente se olvida de
el problema es el control de las emociones y a Sí. nivel sensorial. Porque la regulación emocional en las personas con TDAH es muy compleja, hay mucha inestabilidad emocional, embotamiento afectivo, respuestas desproporcionadas, respuestas paradójicas, etcétera, y hay mucho problema sensorial. No sé tu caso, pero los abrazos, la ropa, sí, Sí. todo eso que la gente a veces confunde con rasgos TEA y demás. No, pero eso de Sí. que a veces un abrazo te agobie, de que el espacio te sientas limitado, de que las etiquetas y los zapatos, en fin, todo Sí. eso también está ahí, ¿no? Mira, lo de las etiquetas, eso es mi hijo. ¿Cómo es posible? A mí me da la risa, pero es así, es real. ¿Cómo es posible que sepa diferenciar que un calcetín es del pie izquierdo y el otro del derecho? O sea, Con no le capaces, cambies. me Él lo tiene creo. los calcetines. Vamos, yo no sería capaz. De hecho, yo no lo hago, pero me lo creo porque Él tengo mi lo consulta y nota. todo. Él Sí, tiene sí. su calcetín para el pie derecho y para el pie izquierdo. Y si lo pone al revés, dice, me cago en la leche, que no es aquí, que es en el otro. Y yo me le quedo así mirando y digo, ¿cómo es Tú lo posible? miras como diciendo, tú estás tonto, tío. Pero es cierto. Y luego con las Mira, yo tengo etiquetas, en la bueno, consulta unas chicas que son hermanas, las dos, una mayor y otra pequeña, que son tan sensibles con estas cosas que más allá de cortarse las etiquetas, que por supuesto llevan tanga desde que eran pequeñitas porque no soportan el filo de la braguita en el culete. Digo, pues mira, será más incómodo un tanga. Pues no, ellas no lo soportan. Y por supuesto, calcetines sin elástico, de los que no tienen elástico en el filo, ¿vale? Porque eso de llevar. Y zapatillas, ni mucho menos de playa esta de dedo, ni de. No. sí. Zapatillas de invierno, esta de pelito de toda la vida, porque eso de llevar cosas en los dedos es insoportable, ¿no? Yo- Pues son así, sensorialmente especiales. Sí. Yo no tanto. A ver, sí que es cierto que igual antes era algo más a todos, ¿sabes? Yo, ¿sabes lo que noto mucho? Y cada vez más la sensación a los ruidos fuertes. A una luz fuerte también me molesta muchísimo. A las etiquetas y todo eso ya como que ha Menos. llegado un momento que ya no, pero mi hijo, por ejemplo, corta las etiquetas a todo, no deja una en pie. Vale, mira, ya nos has explicado antes que cómo te veías reflejada en él, lo que sentías parecido a él en la parte atencional y demás, pero desde tu perspectiva, ¿cómo es llevar la vida familiar teniendo tú TDAH y un hijo con TDAH? Pues mira, muy difícil, como te contaba antes, así me cuesta muchísimo la organización del hogar y yo muchas veces muchas veces no, siempre doy las gracias a mi marido porque gracias a él muchas veces me dice, que mira qué horas son y tienes la comida sin hacer. O, por ejemplo, yo entre semana suelo andar bastante liada, ¿no? Hoy, por Ten ejemplo, cuidado que te van a decir machista, ¿eh? Ten cuidado que te van a decir machista. No, escucha, yo no, porque mi marido hace en casa muchísimo, o sea, Es al broma, es contrario, broma. Es que me gusta meter del dedo en la llaga en esos temas así no, tú métete lo que quieras. controvertidos. Nada, tranquilo, por eso no te preocupes. No, mira, yo la verdad que me siento afortunada en ese sentido porque mi marido en este sentido me ayuda muchísimo por eso, porque yo creo que es mi agenda, esa agenda que yo no soy capaz de llevar, aun poniendo alarmas. Mi marido es mi agenda, mi marido es quien está ahí. Yo, por ejemplo, lo que te estaba diciendo un poco, que entre semana por las tardes suelo estar bastante liada, pues entre terapia del niño, actividades extraescolares, una cosa y otra. Vivimos a las afueras de Orense, tenemos que coger el coche para ir y llevarle, traerle para aquí, para allá, para un lado, para otro. Entonces, entre semana poco hago, pero como digo yo, los sábados y los domingos, zafarrancho de combate en casa. Entonces igual empiezo limpiando en la cocina y digo, voy a llevar este trapo a la lavadora. Y voy a la lavadora y encuentro en el baño algo por el camino y digo, voy a recoger, y me pongo a recoger el baño y digo, tengo esta toalla aquí doblada, voy a llevarla aquí a este armario. Voy al armario y al final Y te estoy en enganchas todas con eso. partes y no hago nada. Y veo que son la 1 del mediodía y digo, tengo todo patas arriba, no he terminado nada, la comida sin hacer. Y me dice mi marido, es que aquí en esta casa los sábados parecemos ricos, comemos a las 4 de la tarde. Porque, Bien. sí, no, decía eso, que al final, pues gracias a él muchas veces que me está ahí diciendo, mira, tienes que hacer esto, tienes que ir al médico,
o acuérdate de que hay que llevar a Lucas aquí, o tenemos que ir a este lado. Gracias a él me ayuda muchísimo, de verdad. O sea, es mi agenda que no soy capaz de llevar. Como digo yo, las agendas y yo no nos llevamos nada bien. Si las dos personas de la pareja no funcionan bien, complicado está en esto, teniendo uno TDAH y teniendo un hijo con TDAH, porque yo siempre digo esta cifra, que no la he comprobado, pero sé que está muy aproximada, ¿vale? Que es que casi un 30%, bueno, casi un 30% no, mejor dicho, el porcentaje de separaciones y divorcios de padres de chicos con TDAH casi que triplica la media, porque se hace el día a día complicado. Yo te lo confirmo, Manuel. Yo te lo confirmo porque, a ver, que son situaciones muy difíciles, como digo yo. Tiene que ser una pareja fuerte. Mi marido y yo, no voy a negarlo, hemos tenido fuertes discusiones por todo este tema, por no comprender. A él le ha costado más y, de hecho, a día de hoy creo que todavía le cuesta más entender el TDAH, ¿no? Entonces eso, el comportamiento de un TDAH, tú mejor que nadie lo sabes, que es muy difícil de entender si no sabes de lo que estamos hablando. Yo muchas veces echamos en cara a los profesores que no ayudan a nuestros hijos, pero es que yo lo entiendo. O sea, un profesor, al fin y al cabo, si a nosotros como padres que vivimos con ello día a día nos cuesta entender los comportamientos y actitudes de nuestro hijo en el día a día, a un profesor también le tiene que ser complicado. O sea... Oye, le tiene que ser complicado, pero en el sueldo les va, ¿eh? Es decir, deberían estar formados. Otra cosa es que no le den la formación, que no es culpa suya. Exactamente, pero deberían ahí me estar refiero. formados, ¿eh? Sí, no, bueno, a ver, como digo yo, en el apoyo a los profesores, no, o sea, el TDAH es fundamental, el apoyo al profesor. Y por desgracia hay muchos profesores que no entienden este trastorno. Pero quiero decir que si nosotros, jolín, que al fin y al cabo son personas como yo, que no entiendo el TDAH, que me costó 5 años saber, empezar a entender lo que era el TDAH, ¿no? Yo estuve muchos años culpándome por eso, porque tardé 5 años en entender lo que le pasaba a mi hijo. Y como digo yo, esos 5 años fueron un retraso en todo, porque me costó más ayudarle, empecé más tarde en ayudarle. Mi hijo también tiene oposicionista negativista, con trastorno de la conducta. Entonces, todo eso con los años y la falta de apoyo por nuestra parte se complicó, las cosas como son. No nos vamos a engañar, la realidad es así. Y la realidad es que al final, como el cerebro de una persona con TDAH, aunque la persona que lo vive no lo entienda o no se dé cuenta, funciona diferente, pues responde de forma diferente. Y no es lógica muchas veces las respuestas que ocurren, no es lógica la forma de hablarte que tiene. O sea, no. Yo siempre digo que alguien con TDAH, y ojo, entender que esto no va con segundas, pero tendrá la posibilidad de sacar el peor, la peor opción posible de cualquier frase que escuche, ¿vale? La peor interpretación, pero será capaz de hablarte de la peor forma posible sin darse cuenta que te está hablando mal. Sí. Dices, joder, le digo cualquier cosa y se enfada, pero ella me está hablando a mí con la punta del pie y tú le dices algo y, no, yo no te he hablado más. Joder, pues entonces, ¿de qué estamos? Es que cuesta mucho trabajo cuando lo que cada sistema neurológico, no cada persona, considera normal es diferente. Entonces, hay estudios que dicen que las personas con TDAH tienen problemas para entender las expresiones faciales de los demás, ¿no? Si estás triste, enfadado, tal cual. Pero claro, yo digo, si tienen problemas para entender eso, no solo es que lo tengan, es que también tienen problemas a la hora de expresarse. Y es que de repente te están diciendo algo con muy malos modos, pero tú tienes que ser consciente que no te lo está diciendo con mala intención. Sí. Pero claro, no es lo mismo eso a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. Es que a las 10 de la noche está uno ya con un cansancio tal que te dicen algo y saltas, pero vamos, aunque el otro no tenga o deje de tener TDAH, ¿no? Y se complican las horas, claro. Sí, no, otra cosa que no llevamos nada bien es la ironía, por ejemplo. A mí la ironía es una cosa que a día de hoy, o sea, a mí no me hables con ironía porque me sienta pero fatal. O sea, prefiero que me digas las cosas directamente, aunque me duelan, que me estés con ironías. Porque no sé si me estás hablando en serio, si me estás hablando en bromas, Si me estoy quedando contigo o si te estoy tomando el pelo, ¿no? Y ¿sabes lo que me da rabia? Que es algo que con los años he llegado a ser consciente. Que yo siempre que me entran esas situaciones, ahora ya no tanto, pero antes sobre todo muchísimo, sobre todo de joven, cuando me sentía en estas situaciones siempre me reía.
el ¿sabes? Y ahora lo pienso y digo, jolín, se estaban riendo de mí y yo me estaba riendo incluso de, no Y sé yo me cómo estaba reír. haciendo la tonta, ¿no? Sí, exactamente. Y digo yo, seré tonta, cuántas cosas he pasado. Y todo es por eso, por la ironía. Ahora con los años me doy cuenta. Pero bueno. Mira, y hablando de la situación de tu hijo, ¿cómo fue el proceso de diagnóstico? Porque a los 5 años, que ya en este mundo hablar del diagnóstico del TDAH en una edad 6-14 es algo ya delicado, pues hablar antes de los 6 años ya es un paso más, porque aquí parece que la gente se cree que el TDAH, si no tiene 6 años, como si no lo tuviera, ¿vale? Es un trastorno del desarrollo y aparece desde pequeñito y hay algunos padres, y ya nos contará ahora tu experiencia, que perfectamente te dicen que es que el niño tenía año y medio y ya ellos daban por supuesto que ese niño tenía que tener algo porque no paraba o no se enteraba, porque bueno, esto, de hecho, cuando son muy pequeñitos a veces y lo que predomina es la atención, es la falta de atención, hay dudas sobre, y esto nos pasa mucho en la consulta, ¿no? Sí. Dudas a la hora de diferenciar. No que nos pasa a nosotros, sino que nos llegan muchos casos estos para diferenciar entre un TDAH y un TEA, porque te llegan niños con 3 años, con problemas del lenguaje y demás. Entonces, ¿cómo fue el proceso con tu hijo? ¿De dónde nació la sospecha más allá de tus dificultades y de eso? ¿Fue en el colegio? ¿Cómo fue? A ver, pues mira, principalmente yo empecé a notar que a mi hijo algo le pasaba desde pequeño. Desde pequeño yo veía que había algo que no era normal. Yo veía, tengo una vecina que dio a luz un mes antes que yo, entonces los hijos más o menos se llevan un mes de diferencia, ¿no? Y yo veía que mi hijo hacía cosas que esa niña no hacía. Yo decía, mi hijo está muy espabilado, no sé. Con 4 meses yo le tenía sentado aquí en mis piernas y yo estaba todo el rato así. Él de pie saltando. Eso con 4 meses. Con 6 meses se me salía de la cuna. Se me salía de la cuna. Con 8 meses me apareció gateando en la cocina. Con 11 meses me trepó una cómoda de 9 cajones, fue abriendo cajón por cajón para coger su chupete. O sea, Esto de las películas que parece de broma, pero lo hacen. no. Yo cuando lo vi quedé, o sea, digo yo, no me lo puedo creer esto porque, o sea, de aquellas los móviles no grababan como graban ahora. Pero es que eso era para haberlo grabado porque yo decía, o sea, yo lo estaba viendo y estaba flipando, porque yo le pillé ya arriba del todo. Pero es que me abrió cajón por cajón y fue trepando por los cajones. Y esto no tenía el año. Luego sí que notaba que desde pequeño también no tenía el año, no podía quedarse solo. Lo típico de que le vas a dormir y tenías que estar todo el rato con él moviéndole para que se durmiese y tú le dejabas de mover pensando que después de media hora ya se había dormido, le dejabas de mover, hacías así para levantarte y de repente oías unos lloros y decías no puedo creérmelo. Luego yo tenía que salir, ¿no? Sí, yo salía a tender la ropa afuera al patio y tenía que sacarle conmigo porque no podía quedar solo en casa en un parque. O sea, no podía, era desaparecer de su vista y unos gritos, eso no era llorar, eso era gritar. Luego, pues con 9 meses fue la primera vez que le consulté a la pediatra, que me llamó mucho la atención porque cada vez que no le daba algo porque lo veía peligroso o porque él cogía igual alguna tijera o algo y yo se lo quitaba y él empezaba a cabezazos con la cama, con la pared, con el suelo, donde estuviese a cabezazos. Y esto estuvo hasta el año y medio tranquilamente dándose unos cabezazos que una vez mi suegra se le iba a llevar para casa y él no quería y se tiró al suelo y contra las piedras, el suelo era de granito con estas piedrecitas pequeñas y a cabezazos, bueno, mi suegra un disgusto, todas las frentes sangrando y él unos cabezazos impresionantes, luego eso súper retador. Te tiro la basura y me tiraba la basura, te tiro un vaso y me tiraba un vaso, me voy corriendo y se iba Mirándote corriendo. hacia la cara, ¿verdad? Mirándote así como diciendo, Sí, que lo tiro, ¿eh? con un... Que lo tiro. No, es que el día que se subió a la silla y me cogió un vaso, tiro vaso, porque además le costó mucho hablar, tardó mucho en empezar a hablar, hasta los 3 años no empezó a decir su primera frase entendible, por así decirlo, ¿no? Tiro vaso, yo ni se te ocurra, Lucas, ni se te ocurra. Se reía, y yo ni se te ocurra, y de repente hacía plaf y tiraba el vaso. Tú.
no se te ocurre bajar. No que me coto, me decía, no que me coto. Y yo, te voy a dar yo a ti. Entonces yo para mí era un TDAH, ahora que sé lo que es el TDAH, era un TDAH del libro desde pequeño, vaya. Ya los problemas en la guardería, pues no respetaba los juguetes de los demás, siempre tenía que quitar las cosas, cuando le quitaban algo mordía, pegaba mucho, bueno, en la guardería todo eran llamadas de atención, empezaban ya las primeras... problemas con sus iguales, ¿no? Y luego ya en el colegio, bueno, pues poco a poco, pues eso, la falta de no respetar las normas, interrumpir las clases continuamente, el profesor mandar a hacer algo y él salir corriendo. Con 4 años metió las mochilas de sus compañeros en los urinarios de estos que son de pie y empezó a darle a la cisterna. Bueno, tiene un historial un poco... Y fue en el colegio ya donde me dieron la... El pobre tiene antecedentes, vamos. Ay, mira, yo de verdad que lo pienso y digo, es que cómo no iba a ser TDAH del libro, ahora que lo sé es que es del libro, o sea, desde pequeño. ¿Y en qué momento te planteó o consultaste? ¿Fue el colegio? ¿Fuiste tú? ¿Cómo se detonó el proceso de la evaluación y el diagnóstico? Fue el colegio quien me llamó el equipo de orientación y me dijeron que creían que nuestro hijo tenía un problema y que creían conveniente que lo mandase, o sea, que llevase una carta que me dieron cerrada a su pediatra para que lo mandasen a psicología infantil. Y así fue. Yo no vi la carta hasta que la pediatra lo abrió y lo leyó. Y ya fue ahí cuando decía, pues eso, contaba un poco el historial de los problemas de Lucas en clase. Dice, mira, me ponen aquí que recomiendan psicología, pero viendo esto te lo voy a mandar a psiquiatría infanto-juvenil para que te le valoren cuanto antes, porque cuanto antes empiece a trabajar esto, muchísimo mejor. Y ya fue allí en infanto-juvenil cuando me lo derivaron pues tenía 4 años y medio. Le diagnosticaron en el 2011. Así que mira, estamos en el 2024, ha hecho 13 años ahora en enero que le diagnosticaron, tuvo su segunda consulta, porque fue la primera vez que me dieron la hoja de consultas, vaya. Y le diagnosticaron, pues eso, a finales del 2011 empezó con su tratamiento médico. Y bueno, para mí ¿Ya con los años y con el diagnóstico en ese momento le plantearon la medicación? Sí. Le hicieron unas cuantas pruebas, nos hicieron unos interrogatorios a nosotros también, pues de cómo evolucionaba en casa, cómo actuaba, todo. Ya le diagnosticaron negativista desafiante ya cuando eso, porque en casa era increíble, o sea, unos desafíos impresionantes. Pues eso siempre. Un TDAH mixto combinado con un trastorno negativista desafiante, ¿no? Exacto, sí. Ya con, sí. Y ahora después hablamos del tratamiento, si te parece, pero en ese momento, ¿cómo percibiste eso? Tú no sabías lo que es el TDAH, sabías que tu hijo tenía problemas de conducta, etcétera. Te dicen, vale, tu hijo tiene TDAH y un trastorno tal. Y tú... yo me quedé bloqueada, me quedé blanca, Manuel. O sea, yo no sabía qué reaccionar. Le dije a la chica que era eso. La psiquiatra me explicó que era un problema del neurodesarrollo, pero me dijo que bueno, que si se trataba y le ayudábamos, que iba mejorando, que era la madurez del cerebro. Pero bueno, me lo explicó así muy por encima y yo no entendía nada. Yo veía que mi hijo era desafiante, sí, pero a mí no me entraba en la cabeza que era por su trastorno. Yo pensé, pues, lo típico que pensamos muchos padres, ¿no? Que está jugando conmigo, se está riendo de mí. Es la conducta, ¿no? Sí, que ahora me arrepiento mucho, ¿no? Pero en aquellos momentos, pues las cosas es así. ¿Tú qué sabías? Hace 13 años no había la información que hay ahora, porque ahora aquí en Orense hay 3 asociaciones del TDAH y de aquellas yo me intenté informar y aquí no había nada. Hasta que llegó la Fundación Ingada, que va a hacer 10 años ahora en septiembre, yo no tenía ni idea. Mira, ahora que lo dice, en 2009, que acabé yo hice la especialidad de pediatría aquí en Sevilla de 2005 a 2009, en 2009 y 2010 fue cuando me especialicé en neurología pediátrica. Ahí fue
donde empecé yo en esto, porque había un proyecto de investigación específico sobre TDAH. En ese momento estaba la gente más verde, pero vamos, que un plátano de Canarias antes que le diera el primer rayito de sol. La gente no tenía ni idea de lo que era el TDAH. Ni No. Pero es que yo creo que incluso la psiquiatra que la atendió, que ahora está jubilada, porque ella, bueno, es que me ha tocado cada cosa, Manuel. La psiquiatra que diagnosticó a mi hijo era muy buena psiquiatra, pero solo estuvo 2 años con mi hijo, porque a los 2 años se jubiló. Y el último año fue un cachondeo, porque yo iba a consulta y en vez de preguntarme ella a mí, escuchaba yo su vida, sus problemas con sus hijos, que si habían estado en la universidad y ahora están trabajando de camareros, que hay que espabilar porque no sé qué. Y yo iba así, me quedaba así. ¿Qué tal la medicación de tu hijo? Bien, vale, pues dentro de 3 meses nos volvemos a ver. Y yo me quedaba así como diciendo, ¿esto qué es? Y tú mirabas y decías, ¿así es esto siempre? ¿No? No, te lo juro, o sea, descolocadísima. Cuando me cambiaron de psiquiatra, vi las estrellas. O sea, dije, no me lo puedo creer, voy a cambiar de psiquiatra. Bueno, hablaremos, bueno, no hoy, pero en otro momento hablaremos de por qué psiquiatría y no neuropediatría. En fin, eso tiene su respuesta, Pues pero escucha, ya hablamos. Ahí te voy a decir una cosa que igual, no sé si tú me vas a poder ayudar, pero bueno, cuando Lucas nació, yo di a luz un 22 de agosto a las 6 de la tarde y a las 9 de la mañana del día siguiente, cuando se le llevaron para hacer las pruebas del talón y todo esto, ¿no? Me viene la enfermera, viene la enfermera por mi hijo para llevársele para hacerle las pruebas y no venía, y de ahí a 1 hora o así viene la enfermera sin mi hijo. Me dice, mira, me ha dicho la pediatra que a las 12 bajes a neonatos porque tu hijo ha quedado ingresado. Y digo, ¿neonatos ingresado? Yo decía, yo no Estaba sabía. bien, ¿no? ¿Qué le pasa? No sabía lo que pasaba. Tuvo una meningitis que fue vírica, pero bueno, cuando le cogió la pediatra tenía 41 de fiebre. Claro, a mí me dijeron, tiene que mantener el calor. Yo sí, le notaba caliente, pero claro, como tenía que mantener el calor, pues... Calentito, divinamente, ¿no? Yo que sabía que iba a tener fiebre, yo que madre primeriza y el único, porque no se me ocurrió tener más, las cosas como son. Pero, y yo muchas veces pienso si eso pudo complicar el diagnóstico de mi hijo, porque luego Una durante meningitis vírica, bueno, normalmente en esa edad es raro que haya una meningitis neonatal, son graves, pueden generar secuelas. Si es vírica, es decir, vírica básicamente lo que determina es que fueron todos los resultados negativos de bacterias y si salió alguno fue de virus o ninguno. Era nada, creo que era 2 o algo así de... Le hicieron 3 funciones en la espalda y salía a 2... leucocitos. Exacto, eso, no me salía a mí ahora. Si las pruebas en ese momento fueron normales, no generaron secuelas, esto no tiene nada que ver con el TDAH de tu hijo. Y luego sí que es cierto que el primer año de, pues antes de dar con el tratamiento, le hicieron, jolín, te lo diré. Electroencefalograma. Le hicieron 2, que yo no sé si tendrá que ver para detectar el TDAH, pero creo que no, ¿verdad? No, básicamente si se lo hicieron es para descartar alguna otra cosa, pero no, un electro no es algo que se haga de forma rutinaria para un electrocardiograma convencional. Sí es verdad que se puede hacer cartografía, se puede usar el neurofeedback para evaluar y tratar y demás, pero no un electro normal para eso. Oye, una duda. ¿Qué le pusieron de tratamiento al principio? Risperdal. No, mira, con Risperdal ha estado mucho tiempo. Ahora, la última vez que fue se lo ha suspendido porque está bastante mejor en conducta, pero estuvo muchísimo tiempo con Risperdal, pero ha empezado creo que empezó con Mediquines, si no me equivoco, luego pasó por Concerta, luego pasó con Rudifen, creo que era, y ahora está con ¿El Vance ha tomado? Ahora está con el Vance. Ahora está con el Vance. Empezó por la más bajo, ahora está con el Vance de 30, 2 por la mañana. Porque el de 70 cuando empezó a tomarlo les parecía mucho. ¿Les parecía mucho? ¿Por qué? Por el peso, por lo que me dijo la psiquiatra.
¿Qué edad tenía? 17, ¿no? No, cuando empezó con el valse tenía, igual ya lleva 4 años con el valse, igual tenía Bueno, pero 12, 13 años. bueno, te comento, aunque no tenga nada que ver con esto con una consulta, pero el Elvanse es lisdesanfetamina, no tiene metabolismo a través del hígado y no tiene, por lo tanto, una relación directa entre el peso y la dosis. Es decir, lo normal es que los niños pequeños tomen menos cantidad que los adultos, que los mayores, pero no tiene por qué. Yo tengo en la consulta niños de 25 kilos con 6, 7 años que toman 70 y tan pancho. Mientras que no le afecte mucho a los... es decir, que mientras que no tenga muchos efectos secundarios, apetito, etcétera, tú vas subiendo, el niño va mejorando. ¿Vale? Pues estaba tomando de 30, una de 30, y le pasaron a 2 porque me dijeron así que de 70 les parecía mucho, que era mejor tomar porque de 60 no hay la caja, o sea, el envase de 60 no lo hay, entonces me dijeron que tome 2 de 30 porque el de 70 me parece mucho. Yo no Así entiendo, a yo voler. hago lo que me mandan. Ya, pero en fin, pues la gente tendría que estudiar un poquito más. Porque además hay de 50 y hay de 70. O sea que, pero bueno, no te quiero complicar. Una duda con el tema de la conducta negativista, desafiante y demás. ¿Ha tomado Intunif alguna vez? No. Mira, el Pues Intuit, míralo, investigalo en mi web, que hay 2 artículos sobre eso y ahí te podría venir bien investigarlo. mira, escuché hablar de él cuando salió hará 6, 7 años, puede Sí, ser, más o menos. sí. Más o menos. Creo que fue en Escuché hablar de él, 2018, si no recuerdo mal. empecé a oír hablar de él y oí hablar muy bien de él para el TDAH, los efectos que tenía y todo esto, y se lo comenté a la psiquiatra y me dijo la psiquiatra que eso era más derivado para TDAHs que tuviesen tips. Bueno, vamos a ver. Mira, te resumo, por no marear la pérdida, que nos quedan 7 minutos y quiero después preguntarte alguna cosita más del colegio y demás. En el TDAH hay una fuga excesiva de dopamina y noradrenalina, ¿vale? Por lo tanto, hay tratamientos que bloquean la fuga de la dopamina y la fuga de la noradrenalina. El metilfenidato, Concerta, Rubifen y todo esto, bloquea la fuga de la dopamina y el Elvanse, que es la lisdesanfetamina, bloquea tanto la de la dopamina como la de la adrenalina, ¿vale? Sí. Estos, los que bloquean la dopamina, que se llaman estimulantes, son los más efectivos para el control de la atención y en parte para la hiperactividad, pero suelen ser poco efectivos para el control de los impulsos y la conducta negativista desafiante. ¿Vale? Sí. Y además tienen diferente duración, 12, 13 horas, 8, etcétera. Para los que bloquean la adrenalina, que son la atomoxetina y el Intunif, ¿vale? Tienen diferentes características, ¿vale? Son más lentos funcionando normalmente, pero el Intunif tiene una característica muy útil y muy específica, es mejora mucho la impulsividad. A lo mejor no es efectivo en todos los casos, pero cuando funciona muy bien controlando la impulsividad. Si hay tics, también, pero no significa que no mejore la impulsividad, sobre todo cuando hay una conducta negativista desafiante. Y ¿sabes la parte, hombre, no la más, pero también muy importante del Intunif? Que dura 24 horas el efecto. De manera que si bien el Elvanse se te puede controlar de las 8 a las 8 de la tarde, de las 8 a las 9 y demás, si se combinan los dos, Elvanse o Concerta o Rubicron o lo que sea, con Intunif, los efectos durante el tiempo en el que están a la vez funcionando se potencian, pero el Intunif por la mañana y por la noche, que es cuando no está haciendo efecto el otro y que normalmente son momentos complicados, suele funcionar bastante bien. ¿Vale? Y a nivel de efectos secundarios, el Elvanse o los que bloquean la dopamina lo disminuyen, mientras que el Intunif no hace nada o lo aumenta. Es decir, que es una combinación bastante interesante para casos de este perfil. ¿Vale? Pues tomo nota para consultárselo a la psiquiatra. Busca y da por saco para que te hagan caso. Sí. No, a ver, por mi hijo, como digo yo, cualquier cosa, o sea, lo tengo clarísimo, vaya. Vale, y una pregunta, la penúltima que te voy a hacer. ¿Cuándo te planteas meterte en el mundo de las redes sociales y de Instagram hablando sobre el TDAH en los adultos? Porque, en fin, si ya es complicada tu vida con tu TDAH, con tu hijo, ahora me meto en Instagram y cuento las cosas. ¿Cómo se te ocurre? Pues mira, me he metido en tantas cosas que he dejado la mitad. Porque que lo haga yo, bueno, vale. Pero que lo hagas tú es como ya un poco de... ¡Ostras! Ahí va encima la tía. No, a ver, yo empecé, me metí en Instagram a dar visibilidad, bueno, me metí en Instagram, en Facebook, lo que pasa es que Facebook lo he dejado abandonado porque mi vida no da para más y si quiero llevarlo bien no me puedo centrar en todo, entonces
me centro en Instagram y ahí estoy, vaya. Pero todo empezó por dar visibilidad al TDAH de mi hijo. Yo cuando empecé a dar voz al TDAH, yo no estaba diagnosticado todavía, así que ya me lo imaginaba. Pero como digo yo, el TDAH en el adulto es muy importante, pero claro, si prevenimos todo esto que están viviendo en la edad infantil y adolescencia, pues podremos tener adultos mejores, ¿no? Entonces, yo vi que la falta de información del TDAH a mí no me ayudó nada, nada. Y el callar yo misma, ocultar el TDAH de mi hijo, a la gente que me conocía, pues por eso, porque yo no sabía explicar lo que era el TDAH. Entonces, decir a la gente y dar explicaciones, no, yo no soy una persona que educa mal a mi hijo tiene TDAH. ¿Y qué es el TDAH? Pues TDAH, porque no sabía explicarlo. Entonces, lo callé mucho tiempo, lo oculté mucho tiempo y esto, más que beneficiarme, perjudicó. Entonces, a raíz de ahí fue cuando decidí armarme de valor, decir, mira, que sea lo que Dios quiera, voy a dar voz al TDAH con mi experiencia, porque siempre digo que es mi experiencia, yo no soy profesional de nada, es mi experiencia, puedo dar consejos que, como digo yo, doy que para mí no tengo. Es verdad, Manuel. E intento ayudar a gente que está perdida como estuve yo en su día, ¿no? A abrirle los ojos, a decirle, lucha por tu hijo desde pequeño, ayúdale desde pequeño, cuanto antes empieces, mejores resultados tendrás, porque yo, el haber tardado tanto en el diagnóstico, pues sí que me ha complicado mucho más todo. Y a día de hoy, pues tiene una adolescencia más complicada, que también doy gracias a Dios que lo cogí a tiempo y empecé a trabajarlo con 10 años y yo creo que sus recompensas ha tenido, ¿no? Porque mi hijo valora mucho lo que yo estoy haciendo por él, aunque como buenos TDAH los dos chocamos mucho Los días tienen que ser muy entretenidos en tu casa, sí. Sí, desde luego, o sea, como digo yo, muchas veces se pone a discutir conmigo y me pongo a discutir con él y me siento muchas veces como esa niña de 15 años que estaba discutiendo con un amigo hace 30 años, pues muchas veces me siento así, Manuel, discutiendo con él. Digo, pero ¿qué estoy discutiendo yo contigo? O sea, porque me pongo a su altura muchas veces y yo sé que es debido, pues eso, al TDAH, al yo tengo razón y, en fin, cosas que no debo hacer, pero que peco de ello, vaya. Entonces, mi idea fue dar visibilidad principalmente a eso y luego una vez fui diagnosticada yo, pues ahora voy dando visibilidad a todo, al TDAH adulto que también está muy desinformado, muy desvalorizado y que está ahí, que el TDAH perdura. Sí que es cierto que cogemos herramientas, que vamos cogiendo facilidades, pero sin embargo tenemos muchas complicaciones en el día a día. Yo mismamente, pues eso, para mí, el decir, mirar la agenda de mi hijo, muchas veces me olvido, digo, voy a mirar a ver qué tiene mi hijo de deberes, pero hoy me olvido de ello, entonces me olvido de mirar mi agenda si tengo, bueno, ya no te compro agendas porque ya no las uso porque las pierdo, o sea, y cuando apunto luego no me acuerdo de mirarlo, tengo un tablón ahí que tengo colgado lo más importante porque sé que eso lo tengo visual ahí, pero si empiezo a poner cosas visuales tengo que llenar la casa de post. Sí. Porque, bueno, en fin. Mira, para acabar descargando de sensaciones así de estrés y demás, una serie de preguntas muy sencillitas que son anécdotas, digamos. Que le hacemos a todas las personas que pasan por la entrevista para que se desconecten, se relajen y que se responden con un sí o un no, muy sencillamente. ¿Café o té? Café. Para arrancar, ¿verdad? Pues sí, escucha, yo ahora encuentro el sentido a tomar café y es que me relaja. A mí el café me relaja. Me ayuda a estar tranquila. Tengo un vídeo en TikTok hablando del café, la cafeína, el Red Bull y todas esas cosas. Echadle un vistazo que merece la pena también. Vale, le busco. ¿Mar o montaña? ¡Ay! Difícil situación, Manuel. Porque yo vivo en la montaña y soy muy feliz, pero sin embargo el mar me encanta. Entonces es muy...
Yo soy natal de Santander, aunque llevo 20 años viviendo en Orense, y a Pues mí, Santander, la isla de la Madalena, qué bonito. pues a 20 minutos de la Magdalena viven mis padres andando. Y ahora tengo el mar a 1 hora. Entonces, a ver, el mar es mi pasión, o sea, me Mira, encanta. de hecho, voy a meter la cuña aquí. Yo tengo un libro sobre TDAH, se llama El TDAH y los trastornos del neurodesarrollo, que si lo queréis ver está en Amazon para el que quiera. De hecho, a todos los que vienen a la consulta a una evaluación se lo damos como información dentro del proceso de diagnóstico como regalo. En el primer capítulo, que se habla de la introducción y de todo esto, lo que sale es una foto de un sendero que hay entrando desde la avenida principal de la isla, por la isla de la Madalena, subiendo hacia arriba, hacia el edificio, porque es un camino que cuando tú entras está rodeado de árboles, ¿vale? Entonces cuando tú entras, de repente te quedas allí casi como a oscuras y al final del todo se va despejando y va saliendo la luz. Entonces yo lo he puesto ahí como ejemplo y lo uso en muchas de las charlas que doy, ¿no? Como ejemplo de cómo es el camino desde que uno entra en el mundo del TDAH y está ahí a oscuras y no tiene ni puñetera idea de lo que va, hasta como cuando se va informando y va conociendo, empieza a ver la luz, ¿no? Ahí al final del camino y cuando sale y lo tiene todo claro, dice, joder, perdona, pero esto era así y llevo andando no sé cuánto tiempo y no me había dado cuenta, ¿no? Es un ejemplo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho y de hecho le hice una foto y lo pongo por muchos sitios. Pues sí, sí, es así. Y bueno, la montaña, porque a mí la naturaleza me encanta. De hecho, a mí no me mandes vivir hoy en una ciudad como Santander, por muy bonita que sea, porque me agobia. O sea, a mí mismamente bajar a Orense, al centro de Orense, me agobia, pues eso, lo que hablábamos antes de la sensibilidad. Mira que Orense es pequeño, que no es gran cosa, pero me estresa muchísimo. El ir de compras me pone nerviosísima. Que va, son cosas que no puedo. Entonces la naturaleza para mí... Nada, que esto era para relajarse, no te pongas, no te estresas. ¿Lectura o deporte? Lectura. Bien. ¿Comida favorita? Pues comida favorita es que yo te diría que todas, pero por ejemplo cualquier cocido, sea montañés, sea gallego, da igual. Vale. Cualquiera. ¿Anécdota más divertida en familia que recuerdes? Muchas, Manuel. Ahora sí la última, venga, la que te haya pasado este fin de semana. A ver, yo qué sé, pues hablando con mi hijo en el coche, metiéndome con él. Él tenía una competición e iba al lado mío, le llevaba yo a la competición y le decía, cuando vayas a saltar voy a empezar, Lucas, Lucas. Y me miraba así y me dice, ni se te ocurra que salgo corriendo en sentido contrario. Y le digo, sí, hombre, que no, que yo te animo, ¿no ves que otros...? Porque él hace atletismo, salto de longitud, ¿no? Entonces hay muchos chicos que le aplauden así, piden aplausos para el salto, ¿no? Entonces yo le digo, yo en vez de aplaudirte te voy a... Y me decía, ni se te ocurra. Digo, que sí, que nos vamos a reír un montón, ya verás, luego lo tenemos como... Dice, mamá, tú estás loca. Digo, y lo contento que estás tú de tener esta madre. Y lo contento que estás tú de tener esta loca de madre. No, se lo digo, soy gruñona, pero divertida soy un rato largo. Ay, perfecto. Oye, pues mira, Luisa, muchas gracias. Se nos han quedado algunas preguntas, pero con 1 hora yo creo que tenemos ya. Y si surge en otro momento, te acabo de hacer las que te quería hacer sobre la escuela. Pero bueno, creo que con esto que hemos contado hoy tenemos un claro ejemplo de cómo es la vida, el día a día, las situaciones, vida milagros, ¿no? Como se dice, las luces y sombras de una vida con TDAH. Y además nos ha servido para saber que tu TDAH está diagnosticado, pero no está bien tratado y que el tratamiento de tu hijo a lo mejor tiene que plantearse alguna optimización. Así que hablamos ya en privado de estas cosas y muchas gracias de verdad por el trabajo que haces, que ayudas a que esta situación que se te ha dado a ti vaya siendo cada vez menos frecuente, que los diagnósticos sean precoces, sean tempranos. Yo he tenido hoy dos niños de 13 años en la consulta y el tercero ha sido un adulto de 32 años que venía de Jaén. O sea que hay demanda, tenemos cada vez más adultos en las consultas. Y decía Margaret Weiss, que es una pediatra canadiense especializada en TDAH, que el TDAH de los adultos lo debemos tratar
los pediatras. ¿Por qué? Porque somos los que hemos visto evolucionar a los chicos, los que sabemos cómo son desde pequeños hasta adolescentes y también, por supuesto, cómo son cuando se convierten en adultos. No lo digo yo, aunque me venga bien que una especialista de tan alto currículum y caché diga esto, pero también estoy de acuerdo. Creo que al final, por cuestiones técnicas, administrativas y demás, en nuestro país se ha establecido que sea salud mental, pero bueno, quien me conoce sabe lo que opino de todo eso, de los pros, de los contras y de todo lo que hay detrás de eso. Así que ahí lo dejo. Bueno, yo quería darte las gracias a ti. Ha sido un placer este rato que he estado contigo charlando. Me ha encantado de verdad. Se me ha hecho súper ameno. Se me ha pasado la hora volando. Y nada, que cuando quieras estoy aquí a tu disposición, lo sabes, que ahí seguiremos dando guerra, dando voz al TDAH y ayudando a la gente en lo que pueda dentro de mis posibilidades, desde luego. Eso siempre. Vale. Lo único que te falta es que ahí en el cartelito, ¿vale?, pongas TDAH y no TADH. Esa dislexia que te han bailado las letras ahí abajo. Ay, pues mira, pues sí. Esto es muy frecuente. Pues sí, mira. Pues mira que no lleva tiempo así, ¿eh? Un beso. Ya. Hasta luego. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial u online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las Asperger, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.